Hola, soy Mabel Kremer y es un gusto para mí darles la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos son algunos de los temas que hemos preparado para hoy. El Registrador Nacional del Estado Civil habla sobre la falta de garantías electorales para las elecciones de 2010. Conozca en Registra TV qué requisitos deben cumplir los candidatos para las elecciones del Congreso. Temas de la semana. En audiencia del Registrador Nacional del Estado Civil con los honorables representantes a la Cámara que conforman la Comisión de Vigilancia en la Organización Electoral, se aprobó exhortar al Ministro de Hacienda y Crédito Público a asignar los recursos necesarios para implementar mecanismos de identificación biométrica y así evitar el fraude por suplantación en las próximas elecciones. Se solicitó oportunamente, se ha hecho la presentación de qué supone el riesgo tanto desde el punto de vista de los sitios donde más fraude se presenta. Uno de los mayores delitos presentados en las jornadas electorales a nivel nacional ha sido la suplantación de votantes, que va desde la inscripción de cédulas hasta la jornada de votación. Hay una realidad de efectos en el censo electoral que es por lo que se está luchando resolverlos y de otra parte evitar la práctica de suplantación de electores, suplantación de jurados y otra serie de fraudes. La Registraduría Nacional del Estado Civil espera que al menos le sean asignados 30 millones de los 100 solicitados inicialmente para implementar este control en los sitios que presentan mayor incidencia de fraude por suplantación. Todos los bogotanos que tienen su cédula lista para reclamar en las registradurías de Usaquén, Kennedy, Fontibón, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, así como quienes deseen iniciar la renovación de su documento en estos sectores de la ciudad, ahora son atendidos en CADES y SuperCADES mediante cita previa que se agenda en la línea 195. La Registraduría Distrital trasladó las nuevas cédulas de ciudadanía que se encontraban en 6 registradurías auxiliares a 6 CADES y SuperCADES. Las cédulas que estaban ubicadas en las registradurías de Usaquén fueron trasladadas al CADE de Servitá. Las que estaban ubicadas en Suba fueron trasladadas al SuperCADE de Suba. Las de Ciudad Bolívar al SuperCADE de Bosa. Las de Puente Aranda al SuperCADE de Movilidad Calle 13. Las personas que realizaron el trámite de renovación en las registradurías de estas localidades deben llamar a la línea 195 y de inmediato la operadora le dará la opción 8 para conocer si su cédula se encuentra lista y lo agendará para que en un plazo máximo de 3 días la reclame en el respectivo CADE o SuperCADE. Si el ciudadano lo prefiere, a través del 195 podrá pedir que le envíen la cédula a domicilio con un costo de 20.000 pesos. Asimismo, los bogotanos que han iniciado el proceso de renovación de cédulas de ciudadanía en Bogotá tienen 2 opciones. La primera, pedir una cita a través de la línea 195 para ser atendidos en los CADES y SuperCADES de Américas, Calle 26, Bosa, Suba, Calle 13, Fontibón y Servitá. Y la segunda opción, aquellos ciudadanos que estén ubicados en el resto de localidades diferentes a las de Suba, a las de Usaquén, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, pueden acercarse al resto de las registradurías auxiliares ubicadas aquí en la ciudad de Bogotá. A diario en la línea 195 se pueden asignar hasta 4.200 citas para poder reclamar la cédula de ciudadanía y 2.340 citas para tramitar la renovación de este documento en los CADES y SuperCADES. La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó en su página web www.registraduría.gov.co la cartilla de instrucciones para la inscripción de candidatos al Congreso y al Parlamento andino que participarán en las elecciones del 14 de marzo del próximo año. En Registra TV les contamos cuáles son las fechas y los requisitos de la inscripción. El 14 de marzo de 2010, los colombianos decidirán qué candidatos ocuparán las curules en el Congreso de la República en representación de los distintos partidos y movimientos políticos. Por un lado está el Senado de la República,
que tiene en primer lugar la circunscripción nacional ordinaria y a su vez también tiene la circunscripción especial indígenas. En la Cámara de Representantes encontramos las diferentes circunscripciones territoriales que obedecen a los departamentos constituidos en el país. Para esa misma fecha también se elegirán los miembros del Parlamento andino, quienes, al igual que los candidatos al Congreso, deben ser colombianos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio y tener más de 30 años de edad. Hay dos tipos de requisito para la inscripción de candidaturas. Los candidatos deben aportar, si es a través de los partidos o movimientos políticos, un aval expedido por el representante legal del partido político. Si no es a través de un partido o movimiento político, lo pueden hacer a través de grupos significativos de ciudadanos, anexando un número determinado de firmas. En ambos casos, los candidatos deben diligenciar el formulario de inscripción de candidaturas, disponible ya en la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Adicional a ello, deben aportar 2 fotografías en blanco y negro, fondo claro, en tamaño 3×4, fotocopia de las cédulas y firmar el formulario aceptando la candidatura. El martes 2 de febrero de 2010 a las 6 de la tarde, conforme al artículo 88 del Código Electoral, vence el plazo para las inscripciones de candidatos al Senado y Cámara de Representantes. Continuando con el tema electoral, justamente 2 grupos significativos de ciudadanos ya han radicado firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir candidatos presidenciales para las elecciones de 2010. A continuación hablaremos de cómo se desarrolla este proceso. 1.058.000 es el número de firmas radicadas por el movimiento La Voz de la Conciencia, uno de los 2 grupos significativos de ciudadanos que se acercaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil a inscribir sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2010. La presentación de firmas es una de las modalidades para la inscripción de candidatos consagrada desde 1994 en la Ley 130. Estas deben radicarse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por lo menos 30 días antes de iniciar el periodo de inscripción de candidatos. Lo que vamos a hacer nosotros en este momento es recibir las firmas, contabilizar los folios, posteriormente hacer una inspección física de cada formulario, que consiste en verificar que reúnan requisitos tales como nombre, cédula y la firma de los apoyos. Estos datos son comparados con el Archivo Nacional de Identificación y con el Censo Electoral, para comprobar que las firmas presentadas correspondan con las cédulas. Posteriormente se envían a los grafólogos para que ese cuerpo de grafólogos sea contratado en la registraduría, determine si hay o no hay firmas uniprocedentes. Terminadas las firmas uniprocedentes, se certifica para que procedan a la suscripción. La entidad debe certificar el número de firmas requerido 8 días antes de iniciarse el periodo de inscripción de candidatos. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en Registra TV. Este 31 de diciembre concluye la segunda fase del proyecto de modernización tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estrategia de identificación en Colombia que ha permitido modernizar y agilizar todos los procesos de archivo y expedición de documentos de identificación. Para hablar sobre este tema nos acompañan Omar Gilberto Hernández, gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y Jean Anthony Cotrino, gerente de proyectos de modernización tecnológica. Bienvenidos al programa. Mabel, gracias por la invitación. Bueno, Jean, vamos a comenzar con usted. ¿Cómo califica la Registraduría Nacional del Estado Civil la segunda fase del proyecto de modernización tecnológica que está por finalizar? Este proyecto de modernización ha tenido 2 aspectos supremamente importantes para la sociedad colombiana. El primero, desde el punto de vista de registro civil, que permitirá a la ciudadanía procesos mucho más efectivos en el registro civil
de nacimiento, matrimonio, de función de los colombianos. Y segundo, por el lado de identificación, en la medida en que contamos con la mayor tecnología de identificación de América por impresiones dactilares del sistema AFIS, y eso va a permitir modernizar y va a cambiar de hecho la vida de los colombianos. Bueno, en todo este proceso es indudable que el contrato firmado con la firma francesa que actualmente produce todos estos documentos de identidad ha sido muy importante. ¿Ellos en qué han contribuido, en qué ha consistido el trabajo de esta firma francesa? El contrato que suscribió la Registraduría Nacional con el consorcio SAGEM en el año 2005 los obliga a desarrollar una serie de aplicativos de software y generar unos equipos de hardware. Fundamentalmente lo que hace este consorcio es, con base en las solicitudes de la Registraduría Nacional, generar los aplicativos. Ejemplo, lo que se requirió con el sistema AFIS, la almacenación de 30 millones de tarjetas de dactilares y la digitalización de 12 millones y medio de registros civiles, fueron algunas de las labores que desarrolló este consorcio en desarrollo del contrato. Bueno, pues justamente la Registraduría Nacional del Estado Civil en este momento ejerce la supervisión de este contrato. Veamos. Para hablar de la interventoría adelantada al proyecto de modernización tecnológica fase 2 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dialogamos con José Ernesto Quiñones, director del Centro de Innovación y Desarrollo, y Eduardo Chávez, coordinador de atención al público del mismo. ¿En qué consiste esta interventoría? La interventoría consiste en realizar el seguimiento y control a las actividades del contrato 057 ejecutado por el consorcio SAGEM. Este contrato es la modernización tecnológica de la registraduría fase 2. Básicamente cubre los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros del proyecto. ¿En manos de quién está la interventoría? La interventoría del PMT2 está en manos de la Universidad Industrial de Santander. El equipo de trabajo está conformado por un equipo a nivel directivo, administrativo, que se encuentra ubicado en la ciudad de Bucaramanga, un equipo de gestión ubicado en las instalaciones de la Registraduría Nacional en la ciudad de Bogotá y un equipo de apoyo consistente en 30 auditores distribuidos a nivel nacional. ¿Qué acciones ha realizado la interventoría? Dada la complejidad del proyecto PMT2, la interventoría se sustenta básicamente en una auditoría permanente a los diferentes subproyectos a nivel nacional. Consistente básicamente estos subproyectos en la repotenciación a nivel nacional de la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional, tanto a nivel de hardware como de software. Asimismo, la producción y la renovación de los documentos de identidad de los colombianos. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de modernización tecnológica fase 2? La registraduría y la interventoría han realizado una tarea juiciosa en el seguimiento de todas las obligaciones y actividades del proyecto, con el fin de lograr los objetivos de cada uno de los subproyectos asociados al mismo. En este momento el proyecto se encuentra en una etapa de cierre para posteriormente verificar el cumplimiento de todas las actividades asociadas a esto. Como parte se puede decir que ha sido satisfactoria la ejecución del mismo. Bueno, pero esta segunda fase del plan de modernización tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil obviamente tuvo como antecedente una primera fase. A grandes rasgos, recordemos en qué consistió y qué se logró en esta primera fase, Omar. En esta primera fase iniciamos conformando una base de datos AFIS de 10 millones de registros. Igualmente informatizamos 300 oficinas de registro civil. Muy importante dentro de esta primera fase fue el hecho de haber dejado un número único de registro civil para el ciudadano desde que nace hasta que muere. Bueno, pues justamente en el siguiente informe les mostramos en cifras cuál ha sido el avance de la segunda fase del proyecto de modernización tecnológica en materia de renovación de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad para adolescentes entre los 14 y 17 años. A tan solo pocos días de culminar el 2009, la Registraduría Nacional del Estado Civil superó la cifra de 30 millones de cédulas de ciudadanía producidas. Permite pensar que sobre una población que se calculó en ese momento que requeriría de la cédula de 31 millones 600.000 ciudadanos más o menos,
ya se han producido más de 30, es decir, estamos en una producción del 97-28% del estimado original de producción. Durante los 2 últimos años, la producción de cédulas de ciudadanía tuvo un incremento significativo. Mientras que en 2006 la producción no superó los 2.500.000 documentos, en 2008 se expidieron 7.675.744 cédulas. En este año 2009 se han producido 7.652.000 cédulas y en el año pasado se produjeron aproximadamente 10 millones de cédulas, de manera pues que con la nueva fábrica que empezó a trabajar el año pasado se han producido, digamos, de marzo a abril a esta fecha 18 millones de cédulas, prácticamente 1 millón de cédulas al mes se han venido produciendo. En la primera fase del proyecto de modernización tecnológica, comprendida entre los años 2000 y 2005, la Registraduría Nacional del Estado Civil produjo 9.974.674 cédulas de ciudadanía. En el transcurso de los años 2006 hasta 2009, periodo en el cual se desarrolló la segunda fase del proyecto de modernización, la entidad expidió 20.020.894 cédulas, más 10 millones correspondientes a renovaciones, 5 millones a duplicados, 3 millones a cédulas de primera vez y 283.000 a rectificaciones. El problema de hoy es el de las personas que concurren masivamente a reclamar las más de 3 millones de cédulas que están pendientes. Desde el año 2000 hasta la fecha, la Registraduría Nacional expidió más de 31 millones de documentos de identidad, de los cuales 543.000 corresponden a tarjetas de identidad. Actualmente, 839.990 cédulas, equivalentes al 2,74% de los trámites, se encuentran en proceso de producción. Muy bien, después de ver estas cifras, nos vamos a las calles porque aquí resolvemos las inquietudes de los ciudadanos. Veamos. ¿En qué me beneficia a mí como colombiana la modernización que está realizando la registraduría? Bueno, ¿qué le podemos decir a este ciudadano? Básicamente es un mejor servicio al ciudadano precisamente. ¿En qué aspectos? En el tema de registro civil tenemos 800 oficinas en línea. ¿Qué significa? Que el ciudadano puede ir a pedir su registro civil y inmediatamente le pueden entregar una copia. Igualmente la tarjeta de identidad. Puede ir el infante y en cuestión de 15 a 20 minutos se le puede entregar su documento. A nivel de identificación, ya lo que tiene que ver con la cédula de ciudadanía, estamos mejorando los tiempos. Una cédula antes se demoraba 6 meses. Hoy en día podemos decir que se puede entregar la cédula en 2 meses. En el tema electoral, que es como una tercera fase, y digamos muy importante para la registraduría y también para el ciudadano, es la autenticación del elector como tal. Es decir, que la persona que va a votar pueda a través de su impresión dactilar confrontar que está en el censo y poder sufragar libremente. O sea, definitivamente tenemos muchos beneficios. Vamos a un corte, pero en unos momentos continuamos aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Nos agrada que continúen con nosotros en Registra TV, hoy haciendo el balance del proyecto de modernización tecnológica fase 2 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Omar Gilberto Hernández, gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y Gin Anthony Cotrino, gerente del proyecto de modernización tecnológica, nos acompañan para hablar sobre este tema. El proyecto de modernización tecnológica fase 2, como ya lo mencionamos, ha desarrollado todo el proceso de renovación de la cédula de ciudadanía por la amarilla con hologramas y las tarjetas de identidad de los adolescentes entre los 14 y 17 años. Pero ¿cómo se ha trabajado todo este proceso en el exterior? En el siguiente informe les contamos. Más de 212.000 cédulas de ciudadanía amarillas con hologramas han sido enviadas al exterior por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esta cifra equivale al 85.81% de las solicitudes tramitadas en los 93 consulados de Colombia. Las solicitudes de cédulas de colombianos en el exterior son 247.000 aproximadamente, y la registraduría ha enviado 212.000 cédulas. Es decir, de lo solicitado en el exterior se ha producido prácticamente el 86%, y lo que queda pues son unos cédulas, aproximadamente unas 15.000 cédulas que se producirán este mes, o sea, este mes no quedará por producir ninguna cédula. En Nueva York, Miami, Atlanta, Madrid, Barcelona, Londres, Montreal, Toronto, París y Caracas se ubican los consulados donde mayor número de cédulas hay para entregar. La renovación en el exterior se realiza en papel, así que los colombianos residentes fuera del país deberán presentar los siguientes requisitos para efectuar su trámite. RH y grupo sanguíneo, no es necesaria acreditación médica. Cédula de ciudadanía, ya sea la blanca laminada o café plastificada. 3 fotografías a color de 4 por 5 centímetros con fondo blanco y ropa oscura. Alrededor de 3 meses es el tiempo que transcurre entre el momento en que la registraduría recibe el material de cedulación de la Cancillería y la entrega nuevamente a esa entidad. Si el ciudadano tramitó su documento en Colombia y ahora vive en el exterior o viceversa y desea que su cédula sea enviada a un lugar distinto al sitio donde fue preparada, puede solicitar el traslado de su documento escribiendo al correo electrónico connacionales@registraduría.gov.co y remitir los siguientes datos: lugar y fecha de preparación, número de cédula, nombre del titular, consulado o registraduría donde desea que sea enviada, y el mail de contacto para que reciba respuesta a su petición. Para más información ingrese a www.registraduría.gov.co en el banner Colombianos en el exterior. Bueno, como ya lo decíamos, dentro de este proyecto de modernización tecnológica fase 2, también se comenzaron a producir las nuevas tarjetas de identidad para los adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Por qué se tomó esta decisión? Esta es una de las decisiones más importantes dentro del proyecto de modernización tecnológica. Anteriormente, la tarjeta de identidad en formato cartulina rosada era el expedido en todas las registradurías del país. Con base en el documento COMPES que autorizó la ejecución del proyecto de modernización tecnológica, el Estado colombiano solicita que los menores de 18 años, desde 14 hasta 17, tengan un nuevo documento de identidad. Es así como las impresiones dactilares de todos estos menores de edad son incorporadas al mismo sistema AFIS y el documento que se produce es una tarjeta de identidad de fondo azul rosado con características de identificación muy similares, casi que idénticas a las de la cédula de ciudadanía y con los mismos beneficios de seguridad. Bueno, y en cuanto a las tarjetas de identidad, ¿cuántas se han producido hasta el momento? ¿Cuántas faltan por producir y cuántas no se han reclamado? La Registraduría Nacional tiene como objetivo de producción 3 millones de tarjetas de identidad. A la fecha se han producido más de 500.000 tarjetas de identidad, pero falta por reclamar 260.000 tarjetas que reposan hoy día dentro de las gavetas de las registradurías. Lamentablemente se presenta el mismo fenómeno con las tarjetas de identidad que con las cédulas, es decir, que son solicitadas pero no son reclamadas. ¿Y tenemos cifras de cédulas, Omar? En cuanto a las cédulas, a la fecha se han producido 30 millones de documentos con holograma, o sea, la cédula amarilla. Las registradurías municipales reposan alrededor de 3 millones de documentos que desafortunadamente la población no se ha acercado a reclamarlos. Creemos que hay más o menos un censo de unas 700.000 personas o ciudadanos que no han ido a pedir su renovación del documento. Bueno, pues vamos nuevamente a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. He escuchado que alguna información que tenía la registraduría en los disquetes se ha dañado, por ende nos toca solicitar nuevamente la cédula. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué le decimos a este ciudadano, Jimmy? Bueno, él está equivocado. No todos los ciudadanos que ya pidieron la cédula tienen que repetir el trámite. Esta situación se presentó por un problema técnico que, como bien lo menciona la nota, impidió el cargue de unas solicitudes. Así las cosas, las personas que tienen que repetir el trámite pueden consultar en la página de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co, aparecen los sitios y las fechas que son objeto de repetición del trámite. Muy bien, pues con la ejecución de este proyecto podemos decir que en Colombia la modernización en el tema de identificación es definitivamente una realidad.
Pues bien, estas son algunas cifras del trabajo que ha adelantado la Registraduría Nacional del Estado Civil durante lo corrido del año 2009. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha trabajado 30 sábados con jornadas especiales de renovación y reclamación de documentos. Durante el 2009 extendió horarios de atención al público en los que se entregaron alrededor de 850.000 cédulas de ciudadanía. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes vamos a contarle a nuestros televidentes qué ha hecho para este fin de año, qué ha preparado la Registraduría Nacional del Estado Civil para lograr cumplir con lo que falta de esta fase 2 del proceso de modernización. Básicamente la registraduría está empeñada en hacer jornadas especiales los sábados y domingos para hacer entrega de documentos e igualmente para renovar el documento. Definitivamente el fin de año no hay vacaciones en la registraduría. Todos los funcionarios están prestos y a la orden para poder llevar a cabo, digamos, esa función y sobre todo a estas horas, en estos últimos días, para que los ciudadanos se acerquen y renueven su documento. Bueno, y como los colombianos infortunadamente dejamos todo para última hora, aprovechen. Ya vieron que no van a salir a vacaciones y tienen todo este mes de diciembre para hacer las reclamaciones y para hacer la renovación de la cédula quienes no lo hayan hecho. Pues esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos a nuestros invitados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.